155 millones de unidades vendió la Nintendo Switch, 160 tiene la PlayStation 2, que en este momento es la consola más vendida de todos los tiempos. Pero para contextualizar un poco, ¿no?, lo que es el enorme éxito que fue esta última consola de Nintendo. Pero esta sección lo que nos invita a reflexionar es un poco los tres imprescindibles, no quizás nuestros favoritos, sino los que queremos, que son el top 3, que son los más importantes. Vos te comprás una Nintendo Switch hoy, tenés que salir corriendo acá, firmado por Julián Capper, firmado por el doctor. Son estos 3 juegos los que hay que comprar, empezando por ¿cuál? Y para mí, si vamos para atrás, desde atrás para adelante, del tercero hacia el más esencial, deberíamos arrancar por Animal Crossing New Horizons, la edición que salió en marzo de 2020, el mismo día que comenzó la pandemia de COVID-19, en una especie de deseo loco del capitalismo para que compres el juego ideal para la pandemia. Fue el juego de la pandemia. Yo te soy sincero, yo no iba a comprar Animal Crossing, ya estaba decidido que no iba a ser uno de los videojuegos que iba a jugar. Cuando estaba viendo el anuncio de nos vamos a quedar encerrados 2 semanas, yo dije... Sí, pero aparte inocentemente, porque dije, bueno, son 2 semanas que voy a estar, dije, tengo que comprarlo, tengo que tener algo para jugar, y ahí lo empecé a jugar. Pero ¿por qué mencionás la pandemia? ¿Por qué es tan acertado, digamos, hablar de la pandemia? Animal Crossing, sobre todo New Horizons, es un juego que se basó en la conexión con los otros. Para el que no lo conoce, Animal Crossing es un simulador de vida donde vos te mudás a una isla, construís tu casa, vas comprando distintos objetos para decorarla, para vestirte vos, tenés misiones para ir haciendo con los personajes que viven ahí en la isla, los NPC, para ir desarrollándola, para ir construyéndola, para que sea tu isla, para que la personalices. Y New Horizon en particular tiene como detalle que se conecta con los demás, que tiene la posibilidad de que hables con los demás, de que visites las islas de los demás, de que te conectes, de que charles, de que vivas una vida a través de Animal Crossing. Algo que no podíamos hacer en la pandemia. Fue el reemplazo de la vida social y dio un montón de otros fenómenos loquísimos. He tenido reuniones de trabajo en Animal Crossing, he tenido reuniones de grupos de estudio en Animal Crossing, y no estoy hablando de estudiar o de trabajar en empresas de videojuegos, en empresas relacionadas al tema. Se había convertido en un fenómeno tan grande que de pronto era el punto de encuentro social, era el reemplazo de la sociabilización. Museos, equipos de fútbol, un montón de entidades han encontrado en Animal Crossing quizás esa salida temporal a la pandemia, ese punto de encuentro. Para mí, el ejemplo que más me gusta y que me fascina, y espero que el próximo Animal Crossing lo traiga de vuelta, fue Gary Whitta. Es un guionista fue el guionista de Star Wars Rogue One, es un guionista de cine, de televisión, pero además periodista de videojuegos, y hizo un programa tipo un late night de televisión que se transmitía por Twitch, pero que sucedía todo adentro de la isla de Animal Crossing, y llegó a tener invitados, pero estrellas de Hollywood. Elijah Wood, de repente actor de Frodo del Señor de los Anillos, era invitado de su late night en Animal Crossing. Es un fenómeno que nunca, no sé si nunca se va a volver a repetir, pero no tal cual, y que definió ese momento del mundo de los videojuegos y de la Nintendo Switch, y que probablemente, no sé si estaríamos hablando de la segunda consola más vendida de todos los tiempos si no fuera por ese Animal Crossing. Un Animal Crossing que también, entre los juegos más vendidos de la historia, y que terminó ese año, el 2020, estando en consideración como juego del año, terminó perdiendo ese título contra The Last of Us Parte 2, también otro gran juego que en otra situación hablaremos más al respecto. Pero entonces Animal Crossing New Horizons es el primer videojuego imprescindible si te compras una Nintendo Switch. ¿Y el segundo cuál sería? El segundo, bueno, vos hablabas de Animal Crossing, el segundo juego más vendido de la Nintendo Switch. El segundo juego que elijo es el más vendido de la Nintendo Switch. Estamos hablando de Mario Kart 8 Deluxe. Porque era originalmente un juego de Wii U que se relanzó en Nintendo Switch. 60 millones de unidades vendidas. Locura. Una locura total. Y para mí
una inserción en el mundo más allá de los videojuegos. Es un juego que he visto que se hable de él en programas de televisión súper comunes y corrientes de Estados Unidos, porque se volvió parte de la vida de esas 150 millones de personas que tienen una Switch. 60 millones tenían el juego, 60 millones y más compartían momentos alrededor de lo que probablemente incluso hoy es la versión más definitiva de Mario Kart, uno de los juegos party games por default, digamos. Pocas veces se logró con tanta fineza, con tanto nivel este juego y con una inserción en el mundo incomparable. Sí, y debo decir, bueno, lo que decías vos, ¿no? El fenómeno que generó, sobre todo en Europa, en Estados Unidos. Usted quizás, si nos está viendo por la pantalla de Fox Sports, quizás estos juegos capaz no le terminan de llamar la atención o de sonar. Y eso es porque la realidad es que Latinoamérica en general no ha sido un continente muy nintendero en los últimos años. Sobre todo porque es una consola cara, es un producto que siempre ha terminado en desventaja frente a otros como PlayStation en su momento, como Xbox quizás es ahora, que son opciones más accesibles. Pero la realidad es que hoy ver una serie de Netflix y que los personajes digan, che, nos jugamos una carrera de Mario Kart, representa un fenómeno total. Sí, o ver un video y decir, es como en Mario Kart cuando pasa tal cosa. Es una referencia de cultura pop en un momento donde la referencia de cultura pop está muy a la mano, es muy mainstream, es muy normal hacerla. Y Mario Kart 8 Deluxe consiguió eso y de vuelta, siendo al mismo tiempo un muy buen juego, probablemente la mejor versión de lo que ha sido Mario Kart a través de ya más de 20 años que existe. No es simplemente porque estaba en la consola muy vendida y es un party game. No, además es un gran party game. Bueno, ahí vos decís algo, quizás la mejor versión de Mario Kart, uno de los videojuegos que decidió Nintendo que iba a ser parte del roster de lanzamiento de Nintendo Switch 2 es justamente Mario Kart World, el siguiente título de la franquicia, que si bien tiene buenas críticas, buen recibimiento y a la gente le ha gustado, estuvo como medio el debate de no sé si es mejor que Mario Kart 8 Deluxe. ¿Cómo lo ves y cómo sentís que eso suma a la representación de que sea un imprescindible de Nintendo Switch? Y me parece, por un lado, creo que en ese contexto Mario Kart World, por lo menos por ahora, no llegó a reemplazar a Mario Kart 8, sobre todo siendo que la Switch 2 es retrocompatible. Vos podés jugar Mario Kart 8 Deluxe en la Switch 2 todavía. Creo que tiene margen de crecer en esta época donde los juegos nunca terminan porque lo podés convertir en una especie de servicio, le podés agregar pistas, le podés agregar personajes. Creo que hoy en día Mario Kart World tiene algunas cosas para renovar las ganas de jugar un Mario Kart distinto, para hacer un muy buen Mario Kart, porque no deja de serlo. Y quiero pensar que con el tiempo le van a ir agregando ciertos condimentos para que el que se compre una Switch 2, sobre todo cuando ya esté mucho más instalada en un mercado donde estemos hablando que tiene varias decenas de unidades vendidas, se empieza a instalar como el Mario Kart de esta generación, capaz. Perfecto, y ahora quiero que me diga Juli Capper, cuando vaya alguien a comprar la Nintendo Switch, se compra el Animal Crossing New Horizons, se compra el Mario Kart 8 Deluxe y le pregunte al vendedor, me falta algo, y el vendedor le diga, el doctor Julián Capper me dijo, este es el videojuego imprescindible de Nintendo Switch, el número 1, ¿cuál le va a decir? Es The Legend of Zelda Breath of the Wild, el primer juego de la Nintendo Switch que puso la vara altísima para el mundo de los videojuegos. The Legend of Zelda, obviamente, una franquicia icónica desde los principios de Nintendo y los videojuegos. Encuentra probablemente su mejor versión hasta la fecha en Breath of the Wild. Es un juego que te invita a vivir la aventura en general, ni siquiera una aventura en particular, a tu ritmo, a tus anchas, por donde vos quieras, con los objetivos que vos quieras, en un mundo hecho como si fuera una obra de arte. Es el mundo de Breath of the Wild, la jugabilidad de Breath of the Wild está hecha con un cuidado y con una intención pocas veces vista en los videojuegos, incluso para la gente que capaz no es de meterse en un juego de aventura, es más de un Mario Kart, es más de un juego party, es más de un multiplayer online.
Breath of the Wild te da la mano y te dice, no, vos podés vivir una aventura de un juego single player y que sea tu experiencia única. Te da la mano, te trae, te dice, haz esta misión, haz esta otra, ahora tenés todo este mundo. Y podés pasar 1000 horas de juego explorándolo y sintiendo que sos parte de tu aventura más grande. Y todo el tiempo estar encontrando cosas o convertirte en un speedrunner que lo gana en 20 minutos. Pocas veces vi algo así, y siendo el primer juego de la consola, marcando por dónde iba a ir esta nueva generación, cuando Nintendo además necesitaba un éxito. Ahí estuvo Breath of the Wild para decir tipo, che, es por acá. Bueno, hay obras que rompen, ¿no? Hay obras que rompen y que por eso llaman la atención. Siempre tenés al fuera de serie. Vamos a hacer comparaciones, digamos, muy básicas, pero vos estás en un partido de fútbol y tenés que armar una jugada y decís, bueno, quiero meter un gol, voy a ir acá, los laterales van a subir, el 5 va a acomodar, el 10 va a ir por allá. Pero la realidad es que si tenés a Messi en el equipo no hace falta más que dársela a Messi y en cualquier momento puede hacer una locura. Esto fuera de serie, estos entidades que rompen fórmulas, se pueden extrapolar a cualquier industria realmente y a cualquier paralelismo. Breath of the Wild es uno de ellos. Estarán acostumbrados a arquetipos narrativos de El Camino del Héroe, historias que hemos conocido desde los mitos griegos, digamos, sí, ¿no? Esta historia de la persona que recibe una misión y hay que vencer un mal tremendo, pero antes de vencerlo te vas a tener que ir a hacer una odisea, vas a tener que hacer un viaje. Para mí lo lindo de Breath of the Wild es que te deja la libertad absoluta de decidir cómo hacerlo. Total. Vos arrancás y estás desnudo con un palo de madera y te dicen, allá está el monstruo que antes te tenés que matar. No, bueno, pero me tengo que ir a preparar. No, ahí está. Si vos querés ir con el palo de madera y ver si lo podés matar, lo podés hacer totalmente. O podés armarte, o podés recorrer todo, o podés ayudar a 10 aldeas diferentes y con eso empezar a prepararte. Esa libertad absoluta me parece que es algo nunca antes visto en videojuegos, muy pocas veces visto. ¿Cómo te encontraste con esa experiencia al jugarlo por primera vez? Para mí fue también un poco un regreso, ¿no? Yo había estado alejado del gaming mucho tiempo, pero Zelda era una de las cosas que me habían marcado de chico. Y me di cuenta rápidamente que Nintendo nunca había perdido lo que ya sabían. La esencia de lo que Nintendo sabía hacer, sobre todo con Zelda, estaba intacta. Simplemente había evolucionado. Y notar esa evolución, pero al mismo tiempo decir, no, estos tipos ya saben lo que son estos juegos, ya saben lo que tiene que ser un videojuego como este. Y que lo puedan sostener a lo largo de las 1000 horas que vos podés jugar el juego, me pareció increíble. Es un juego que yo le metí por lo menos 200 horas y nunca lo completé. Y además, como un paréntesis si querés, después hacerlo una vez más, antes de que termine la generación de la consola, sacando una secuela como es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que no pensábamos que podía llegar a los mismos saltos y pudo. Decir tipo, no, había más para dar. Pero porque también la base estaba tan hecha que pudieron construir sobre eso. Es uno de los juegos más sorprendentes de la última década, de la última generación de Nintendo Switch, sin duda alguna. Cuando Nintendo hace un Zelda, realmente hay que sentarse y jugar, sí, ¿no? Porque si lo hicieron, algo querían decir, y me parece que es uno de los valores, ¿no?, que tenemos en videojuegos que nunca fallan, siempre van por ese lado y siempre terminan sorprendiendo. Ahora, Juli Capper, tenemos los 3 imprescindibles de Nintendo Switch, los que vos te tenés que comprar si compras una Nintendo Switch, que son Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons y The Legend of Zelda Breath of the Wild.